Buen día, República. Espero te encuentres bien. Venidos a todos los que nos siguen hace ya mucho tiempo. Este programa tiene como nombre una pregunta. Se llama ¿En dónde estamos? Así lo llamás, llamando ¿En dónde estamos? Es decir, te preguntás ¿en dónde estamos? Y ahí aparece el programa. Si te acordás de nuestras redes sociales, en Facebook, ¿en dónde estamos? En X, arroba ¿en dónde estamos? En Instagram, ¿en dónde estamos? Uru, tenemos nuestro tweets también con Instagram. Y en YouTube, mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube. Estamos saliendo precisamente en imagen y en sonido para tener todo este material grabado ya durante 4 años y medio, rumbo a un quinto año, en este año 2024, con este programa que emitimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, tenés la aplicación La 30, y te debo advertir que este programa es una creación de nuestra Fundación Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Y con esto rápidamente te indico que decir liberal es decir de una fundación, de una asociación civil sin fines de lucro, fundación cultural, ciudadana, de cometido social, de comunicación, de periodismo, de investigación, de organización de eventos, foros, conferencias y todo lo que esté involucrado con la necesidad de nuestra ciudadanía, nos plantea el concepto de la libertad. Eso es ser liberal, el concepto de la libertad consagrado en la Constitución de la República. Nuestro país es un país consagrado desde su pacto fundacional como una república democrática, independiente o soberana, y que se fundamenta en un Estado de Derecho. Con esto te quiero decir que tenemos las reglas de juego para hacerlo bien sencillo y entrar en tema. Tenemos reglas de juego que no se están respetando y las reglas de juego donde están en la Constitución de cada uno de nuestros países. Digo de cada uno de nuestros países porque sé que nos comunicamos con todos ustedes a lo largo y a lo ancho, a lo alto de este planeta. Nos estamos comunicando con un montón de oyentes, televidentes de distintos países de nuestra querida América Latina, de nuestras distintas comunidades también en América Latina, es decir, comunidades sociales, políticas, religiosas que siguen muy atentamente los contenidos de este programa por la propuesta temática y por la propuesta de investigación. Estamos haciendo un periodismo de investigación y de análisis, es decir, de desarrollo crítico de la información, que es lo que le importa a una democracia, qué es lo que nos debe importar como ciudadanos, qué es lo que consagra o naturaliza la vida democrática. Si no tenés una sociedad con uso crítico, con, digamos, el despliegue natural del razonamiento, del sentido común, sobre los distintos temas que se ventilan a la opinión pública desde nuestros sistemas políticos, no tenés posibilidad cierta de vivir en democracia, más allá de que esté consignada en nuestras cartas constitucionales, en nuestras grandes normas, esas normas que son de orden público, porque establecen la relación del Estado con todos nosotros y establecen la necesidad pública de organizarnos como sociedad. Me refiero a los códigos civiles, penales, a las grandes leyes, los códigos del proceso, etcétera. En Uruguay se rompieron esas reglas de juego hace tiempo y al romperse las reglas de juego, evidentemente estamos jugando hoy por hoy un simulacro del juego democrático, pero dentro de otro juego con otras reglas, que es el juego del Estado social popular marxista, es decir, con un componente doctrinario fuertemente marxista, instalado en Uruguay al cabo de los 15 años de los gobiernos de Frente Amplio, una fuerza política coalicional que está alineada al Foro de San Pablo desde sus inicios. El Foro de San Pablo, sabrán ustedes que es una organización internacional de las izquierdas de Latinoamérica, fundada por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro en el año 1990 en la ciudad de San Pablo, con motivo de esa caída que se estaba dando en la Unión Soviética, que era la madre patria financiadora de la Revolución Cubana, y en vista de todo ello, los nuevos, digamos, revolucionarios latinoamericanos, junto al ya inveterado digamos, consular y referente de la revolución socialista comunista o marxista-leninista, como lo fue Fidel Castro,
decidieron organizar, implementar una internacional comunista en América Latina y para el Caribe también, llamada Foro de San Pablo. Va a tener su sede en el año 1991 en la Ciudad de México y año a año va desarrollando, bueno, un sinnúmero de talleres de adoctrinamiento, talleres de educación en políticas de izquierda, políticas sociales, van formando cuadros políticos desde la doctrina marxista y por supuesto todo eso culmina con un gran congreso, una gran convención de cada año donde ahí se formulan todos los planes oficiales de las estrategias políticas y a su vez también la renovación, digamos, del planteo doctrinario del Foro de San Pablo desde la doctrina original que lo fundamenta, que es la doctrina marxista que fundamenta el Foro de San Pablo, dedicado, fundado con el cometido de combatir a lo que ellos llaman el neoliberalismo, al sistema capitalista de propiedad privada y al imperialismo de los Estados Unidos y de las oligarquías almanuenses o digamos cómplices de ese imperialismo que ellos califican como tal. Es decir, de pura raigambre, digamos, socialista, comunista. Eso se instaló en Venezuela, por supuesto, con la revolución bolivariana a través de la figura de Hugo Chávez, continúa con Maduro, también se instala una fuerte revolución sandinista respecto a esto, Cuba ya es la casa madre, y con una nueva o digamos remozada doctrina para América Latina formulada por el doctor Heinz Dietrich, integrante de aquella escuela marxista de Frankfurt, que va a formar, va a ser el mentor de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que el Frente Amplio en su conjunto, liderado por el Partido Comunista de Uruguay, partido que lidera el PIT-CNT, esa central sindical que cogobierna con nuestros gobiernos en nuestro país inconstitucionalmente, representan todo eso. Que quede claro para todos los uruguayos que viven acá y viven en el exterior y para todos aquellos que nos siguen, también nuestros hermanos latinoamericanos y del mundo que siguen este programa, tienen que tomar en cuenta todo ello porque hay una propaganda muy grande de Uruguay como una democracia muy consolidada, muy estable, y no es así. Hay un desmantelamiento gradual del Estado de Derecho. Se sabe que en las doctrinas políticas, cuando se quiere montar un régimen totalitario, esto ya viene de las viejas estrategias del Imperio Romano, no tanto del imperialismo brutal, tosco, bruto, torpe, de los Romanov, con Pedro Romanov, me refiero al Imperio Ruso, no lo logra hacer tampoco Catalina la Grande, sino que van por la embestida brutal, rápida, ejecutando políticas de shock como invasiones, por ejemplo, como lo hace Putin. Pero los imperios más inteligentes buscaron la gradualidad para instalar una idea totalitaria de gobierno. Se da un fenómeno nuevo a partir de la gran internacional comunista fundada por Carlos Marx y Federico Engels, desprendiéndose de la internacional socialista, planteando ya con aquel manifiesto del año 1848, perdón, la necesidad de, bueno, una gran internacional comunista que le planteara frontalmente la lucha por el gobierno de nuestros estados, pero para instalar un nuevo sistema de gobierno. No es para instalar un gobierno que alterne con los otros gobiernos, sino para instalarnos un distinto tipo o modelo de gobierno, erradicando al modelo republicano democrático que consiste en un Estado de Derecho con poderes limitados. Esto quiere decir que la Constitución le dice a los poderes lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, establece la jerarquía de los poderes, la relación de control de los poderes. Tenés lo clásico, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero el Estado puede crear más poderes, los ministerios dentro del poder ejecutivo, las empresas descentralizadas, los servicios descentralizados con los entes autónomos, por ejemplo, son poderes del Estado, la Corte Electoral es un poder del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un poder del Estado, y se han creado muchos organismos inconstitucionalmente como poderes de Estado, por ejemplo, la JUTEP, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, que no se sabe qué función cumple. Todo eso ha extralimitado los poderes que le confiere la Constitución a los legisladores para legislar. Eso es la limitación del poder. Es decir, la Constitución establece las atribuciones, confiere esas atribuciones y le dice los límites que tiene. Las circunscribe a límites de competencia. Eso es el poder limitado
del Estado de Derecho, precisamente buscando todo lo contrario de lo que pretende o propone un Estado totalitario, y en este caso, si es socialista comunista, colectivista. Pretende totalizar la vida de todos nosotros, tener un poder muy extensivo, hegemónico en la vida de todos nosotros, con un Estado que está entrometido en todo, que nos dirige, no solo se entromete, sino que directamente dirige nuestras vidas. Nosotros estamos rumbo a eso a través de una estrategia, les decía que se implementó en los grandes imperios, pero en este caso para instalar el imperio hegemónico de una ideología, que es la estrategia de la gradualidad combinada con otras estrategias. La estrategia de la provocación del conflicto, ese conflicto provocado luego lo tienen que reproducir, se instala y lo hacen perdurar un tiempo, lo fogonean para instalar, crear realidad, crear un conflicto. Esto lo dicen todos los teóricos integrados al Foro de San Pablo. Pueden leer la obra de Linares, la obra de Sirio López Velasco, la obra de Ernesto Laclau, de su esposa, un montón de teóricos que plantean todo esto, es decir, fogonear el conflicto. Planteaba lo mismo Judith Butler, Simone de Beauvoir con el marxismo cultural, que es crear el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando se crea el conflicto, lo que están haciendo las huestes marxistas, digamos, comunistas, es dividir. Pero al dividir, lo que están haciendo es cimentar o ir consolidando el sentimiento de grupo y de pertenencia. Nosotros estamos de este lado, ellos están del otro lado. Se creó el conflicto, se instaló el conflicto. Por lo tanto, nosotros somos los compañeros solidarios que nos ayudamos porque estamos perseguidos por los otros, ¿no? Divide y reinarás. Es el viejo proverbio. Divide y reinarás. Una vez instalado ese conflicto, acá en Uruguay estamos cansados, los que no formamos parte de esa hueste, de ver el conflicto provocado impunemente, obscenamente, pornográficamente, como diría respecto a temas menores, haciéndose el canchero irónico, el impresentable Huidobro, quien era uno de los culpables y se llevaba la guita de los robos que hacían a los cajeros, junto con Bonomi, por ejemplo, y otros secuaces tupamaros, los cajeros, las estaciones de servicio, tiraban los miguelitos y después recaudaban la guita. Ese impresentable personaje que llegó a ser comandante, es decir, llegó a ser el ministro de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas, se mofaba abiertamente de los partidos tradicionales o fundacionales que se tenían que coaligar, formar coalición para tener competitividad en las elecciones, dado que el Frente Amplio se fue consolidando como una coalición que tiene un caudal electoral muy importante en el Uruguay. Bueno, ese impresentable personaje hablaba de pornografía y obscenidad en esos acuerdos entre blancos y colorados. Preocupado, según él, por ser tan blanco, sobre todo por el Partido Nacional, él diciendo que era blanco como hueso de bagual y que su interpretación de la historia del Uruguay era la de un blanco, y le preocupaba mucho el Partido Nacional. Fíjese en las inconsistencias, ¿no? Le preocupaba el Partido Nacional por esa obscenidad, por ese deterioro en condición de blanco, pero resulta que él convive con el Partido Comunista, él fue un guerrillero que atentó contra la democracia republicana representativa, nuestro Estado de Derecho, es uno de los principales culpables del deterioro social, provocando la necesidad de un golpe de Estado, y termina siendo ministro de Defensa diciendo todas estas estupideces y estos descarados atropellos a la razón. Ahora bien, con ese descaro y con esa impudicia, esa obscenidad, te fabrican el conflicto desde la prensa, desde la actividad sindical, pero fundamentalmente desde el relato construido desde supuestos investigadores, periodistas de investigación profesionales, que son militantes políticos que en muchos casos no les da la capacidad siquiera para simular eso. Es decir, queda claro que están simulando como si fueran actores amateurs o prácticamente adolescentes actuando en un teatro que no logran comprometernos con el personaje, no nos convencen. No es un personaje que nos inspire la confianza de la verosimilitud y nos inspire, digamos, la complicidad de creerle al personaje, por lo menos, por lo menos. No, ni siquiera eso, es una obra mala, mal actuada, donde es evidente que son actores políticos simulando ser periodistas. Pero a ellos les alcanza con decir tres cosas, porque lamentablemente gran parte del pueblo uruguayo está descerebrado, está muy condicionado.